Con ustedes, desde Argentina, Apóstol Gustavo Lara. Al mismo tiempo que vamos a disfrutar y reírnos, sabemos que es un encuentro serio por la envergadura que tiene este encuentro de carácter nacional. Las batallas han sido de carácter nacional, así que la victoria va a ser también de carácter nacional para la gloria de su nombre. Sabemos el gran desafío que están viviendo como ecuatorianos y también como iglesia. Pero lo más glorioso es ver cuando Dios se propone algo, nadie puede parar lo que Dios se ha determinado. Y honro la fe de los pastores por su firmeza, su convicción de llevar adelante este encuentro por encima de cualquier vicisitud, de cualquier oposición, porque de verdad asumir la responsabilidad de hacer un encuentro de este calibre, sabemos que tendrá impactos espirituales, pero también sociales. Que esto no pasará de largo en el mundo del espíritu y tampoco en la sociedad, porque todo lo que se toca en lo espiritual afecta a la sociedad para la gloria del Señor. Y hoy proclamamos que estamos en el gobierno del Señor. Y hoy proclamamos que este encuentro pertenece a la soberanía de Cristo, al gobierno de Cristo y al propósito de Cristo, y que todo se está alineando para la gloria del Señor. En mi espíritu, mientras escuchaba la palabra, sentía que este es un útero de toda la nación. Que es un útero que no es todo el cuerpo, pero es un cuerpo receptivo. Es un miembro receptivo que alimentará y nutrirá la vida del cuerpo de Cristo. Y con esa sensibilidad, con esa sencillez y con esa carga es que queremos compartir en este ambiente apostólico. Cuando hablamos con los pastores el año pasado de venir al encuentro, nuestra carga era depositar una medida de entendimiento sobre el apostolado. Al no poder estar el año pasado, entendimos que el Señor tenía sus planes y su propósito en llevarlos a cabo de la manera en que Él quería hacerlo. Pero cuando hablamos con los pastores de volver a insistir, de venir este año, entendimos también que esa carga no menguó, sino que aumentó mucho más. Cuando le compartí al profeta Jonathan la razón de hacer el encuentro aquí, de hacerlo junto y de compartir con ustedes, inmediatamente él entendió que también el Señor lo estaba llamando a participar de este encuentro. Y sin lugar a dudas, cuando termine los próximos días, tendremos un entendimiento más puro de lo que es la gracia y el apostolado. Son dos palabras que las tinieblas han sabido pervertir, distorsionar, reducir, devaluar, desvalorizar. Son dos palabras que las tinieblas han trabajado para quitarle el peso que tiene. Y de alguna forma eso ha sido la razón por la que no hemos podido expresar la magnitud gubernamental de la gracia y la expresión de esta gracia en un ámbito de apostolado. No son vocabularios bíblicos que estamos buscando implementar, sino entender lo que representa la palabra en Dios, lo que representa la palabra para Dios. ¿Por qué Dios quiso que este vocabulario quedara plasmado en las Escrituras y que de alguna forma nosotros pudiéramos rescatar estas palabras y ver la realidad de estas palabras? ¿Saben? Hay palabras que para los niños no tienen mucho valor. Por ejemplo, la palabra economía. Difícilmente un niño de 4 años, 5 años use la palabra economía. Tal vez use la palabra matemática, tal vez use la palabra historia, tal vez use la palabra dibujo, use la palabra juego, use la palabra dulces. Palabras que corresponden a su realidad, a su entendimiento, a su practicidad. Lo que colabore con su vida diaria todo el tiempo. Entonces él va aprendiendo un vocabulario que tiene que ver con su edad y con el día a día. Si nos sentamos con un niño de 4 años a hablarles acerca de economía, acerca de lo que representa la responsabilidad de la administración financiera, él inmediatamente nos perdería la atención porque nos daríamos cuenta que no tiene que ver con el diario vivir. Ya cuando una persona crece, se vuelve joven, ahora quiere casarse
y se da cuenta que la economía tendrá un valor importante en su vida, que la palabra administración tendrá un valor importante en su vida, porque ahora él tiene que convivir con ese sentido, con esa palabra. Si lo traemos al campo de lo espiritual, nos damos cuenta que a la iglesia que es niña, ciertas palabras no son valiosas. Porque no se entiende la densidad de las palabras. Pensaba mientras comenzó la exposición de la palabra Jonathan, pensaba por un momento, ¿cuántas personas que están aquí hoy están batallando con luchas personales o familiares o económicas o hasta de salud? Y de pronto estar expuesto a una palabra tan densa y tan pesada, con la gracia que la compartió Jonathan, me llevaba a el pensamiento y a la acción de gracia de darle gracias a Dios por los pastores de la casa. Porque solo un ambiente preparado y entrenado puede soportar palabras de esta magnitud. Tranquilamente los 10 principios sobre gracia podrían ser 10 predicaciones o 10 temas durante 10 años. Cada uno de ellos tiene tanta amplitud, tiene tanta profundidad. Y cuando una congregación como esta puede escuchar esas 10 presentaciones de la gracia en 30 minutos, es porque el oído está entrenado. Es porque algo se ha desarrollado en el ser interior que se puede tener la capacidad de capturar cada una de las palabras. Sé y tengo en mi espíritu el testimonio que estos días serán días de mucha intensidad, de una densidad espiritual, como cuando usted sube a lugares como La Paz, Bolivia, o lugares de alta presión, donde usted siente esa presión aquí en el pecho, donde parece que falta el oxígeno por la presión ambiental que hay. Y creo que estos días nos va a pasar cosas como esa, que habrá momentos que parece que la presión de la luz, la presión de la revelación, la presión de la gloria de Dios, por momentos será tan intensa que diremos, no logro capturar todo. Tranquilo, Dios lo está haciendo en tu espíritu y desde tu espíritu a tu entendimiento. Y vamos a ver esta intensidad intencional de Dios, porque Dios ve en este ambiente una matriz para hablarle a la nación. ¿Se entiende? Una matriz. La matriz no es todo el cuerpo, pero es el lugar por donde se engendra. Y hay un útero espiritual aquí donde Dios va a hablar cosas que tendrán efectos de carácter nacional para la gloria de su nombre. Y pastores, gracias porque se ve el fruto del trabajo junto a ustedes, su equipo maravilloso de hombres y mujeres que trabajan, porque soportar la densidad de la palabra tiene que ver con ambientes procesados y trabajados. Muchas gracias por ser fieles al Señor. Hablamos con los pastores de comenzar un proceso más intencional de entender el apostolado, porque esta casa de por sí es netamente apostólica. Esta casa de por sí porta la vida apostólica, que es la vida de Cristo en misión. Cuando hablamos de vida apostólica, no hablamos de la vida de los apóstoles. Cuando hablamos de vida apostólica, hablamos de la vida de Cristo en nosotros llevada a la misión, a su máxima expresión, como nos fue presentado recién, a lo que representa la misión de esta vida, no solamente tenerla, porque muchos creyentes tienen esta vida, pero no todos desarrollan esta vida hasta el punto de que la vida se transforme en una misión, y donde la vida sea la misión, donde no haya otra cosa que ver. Como me dijo recién mi hermano querido, cuando me saludó, me dijo: apóstol, estamos entregados a esta vida y estamos vendidos a la misión por completo. Cuando eso pasa, significa que en la casa hay vida apostólica, que no es tener apóstoles en primera instancia, sino entender lo que representa esta vida extraordinaria. Pero también comprendemos que en el desarrollo de esta vida, la gracia se va profesionalizando. La gracia va tomando formas que son las gracias ministeriales. Cuando somos fieles a esta gracia va tomando forma. Y a veces esta gracia toma forma de pastor.
Y a veces esta gracia toma forma de profeta, y a veces esta gracia toma forma de maestro, y a veces esta gracia toma forma de evangelista, y a veces esta gracia también toma forma de apóstoles. Y lo que podemos ver por el Espíritu de Dios es que la gracia del Señor ha aumentado en los pastores. Y quienes pertenecemos a la casa paterna de Cristo, tú haces todo nuevo, y quienes pertenecemos a la red Unge internacional, reconocemos la gracia apostólica que habita en el pastor Vladimir y también en la pastora María Lorena. Sabemos que hay una gracia apostólica que ha aumentado, que se ha ido creciendo cada vez más, y honramos al Señor por sus vidas, de verdad, por la seriedad con que han abrazado el Evangelio y cómo todos juzgamos el aumento de esta gracia apostólica en la vida de ustedes. Pero no queríamos hacer un reconocimiento apostólico sin antes entender todos juntos lo que significa verdaderamente el desarrollo de la tarea apostólica. Hoy la gente, por estar con un apóstol, hace lo que sea, por congregar con un apóstol, hace lo que sea, sin entender lo que eso significa. Parecería que la palabra apóstol tuviera un prestigio mayor, como si hubiera un estatus en la vida de la iglesia donde el estatus más alto es ser apóstol. No es verdad. Lo que los apóstoles intentan mostrar es la calidad de servicio que tienen los apóstoles a sus hermanos. Los apóstoles están para lavar los pies de los hermanos. Y esa es una tarea muy profunda. La tarea apostólica es llevar la vida como un prisionero, pero no como prisionero de circunstancias, no como prisionero de políticos, no como prisioneros de religiones, sino como prisioneros de Cristo. Y sabemos que los próximos días, con la ayuda del Señor y por la dirección del Señor, viene un reconocimiento apostólico corporativo sobre la vida del pastor Vladimir y la pastora María Lorena. Y honramos eso. Honramos, porque no es un reconocimiento al título, sino a la gracia. Reconocemos la gracia que opera en ellos, y esto será hecho en Panamá con la ayuda del Señor. El martes 18 de marzo estaremos haciendo junto con la oración de todos ustedes desde aquí y los que van a participar desde allá también, estaremos reconociendo junto a 3 matrimonios más la gracia apostólica que habita en ellos y que creemos que se multiplicará para la gloria del Señor, y esto será evidente, será notorio. Cuando proponemos por el testimonio del Espíritu lo que vamos a abordar en las regiones, escribimos muchísimo, y mandamos a hacer placas para que los hermanos puedan subir y puedan ver y todos puedan acompañar. En el 99,9% de los casos hacemos de 36 a 45 placas que solo llegamos a 2. Cuando el pastor Vladimir me pidió si tenía las placas para poder pasar, dije, le mando todo lo que tengo y frustro a los hermanos que van a hacer la placa, o que a medida que vayamos avanzando, vayamos trabajando con la libertad que el Espíritu nos da y dejamos todos los escritos para que los pastores lo usen conforme ellos consideren. Porque no quisiera sentirme acorralado al fluir que tengo en mi espíritu, al tema que escribí. Lo que escribí es mucho y es poco. Es mucho porque tiene mucho contenido de las Escrituras, pero es poco en términos de lo que estoy acostumbrado a escribir por ministración. En total, las ministraciones tienen más o menos 45 hojas hasta el final. Pero estoy seguro que vamos a llegar a 5 hojas, y con mucha alegría, con mucho gozo. Pero vamos a dejar todo el contenido porque intentaremos hablar de 5 cosas centrales que pertenecen al apostolado. Y vamos a resumirlas solo en palabras para poder simplificarlo más rápido. La primera palabra, conocimiento. Conocimiento. La segunda palabra, sustancia. La tercera palabra, administración. La cuarta palabra, propósito. La cuarta palabra, propósito.
Y la quinta palabra, familia. Familia, familia de Dios. Y veremos para el domingo a la mañana cómo esto se va edificando en las participaciones que tenemos por delante. Primer palabra, ¿cuál es? Conocimiento. Segunda palabra, sustancia. Tercera palabra, administración. Cuarta palabra, propósito. Y quinta palabra, familia. Vamos a leer rápido Romanos, capítulo 1, verso 1 al 5. Romanos, capítulo 1, del verso 1 al 5. Y comienza Pablo esta carta diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hace 7 años atrás este pasaje gritó en nuestro espíritu y comenzó a tomar forma de lo que pensábamos cada vez que lo leíamos, que lo habíamos entendido. Hasta el día de hoy seguimos leyendo intencionalmente estas escrituras y las riquezas que surgen son como de una llave que nos introduce a dimensiones espirituales. La primera vez que recuerdo haber predicado detalladamente esto fue hace 7 años atrás, con intensidad, con pasión. Pero hace 4 años comenzamos una secuencia en diferentes naciones con el alineamiento de hablar de gracia y apostolado. Y principalmente comenzamos en Miami y desde allí comenzamos a hablar de gracia y apostolado. Pero este año donde el pastor estuvo presente en Buenos Aires, en su congregación en Buenos Aires, porque es la congregación de ustedes allá en Buenos Aires. Bueno, yo sé que no. Tranquilo que no tienen que pagar nada ya. Es de ustedes, pero no tienen que asumir ninguna responsabilidad. Comenzamos una presente estación apostólica de entendimiento sobre gracia y apostolado. Y este año hemos compartido en casi todas partes del mundo donde hemos estado acerca de este pasaje. Y siento como convicción que estas jornadas aquí será como un cierre de ciclo en un entendimiento. Y que la próxima estación que viene sobre todos nosotros es la estación de la paternidad de Dios. Y hemos estado compartiendo algunas cosas con los pastores porque entendemos el discernimiento que Dios trae después de comprender lo que significa gracia y apostolado. Por lo tanto, vamos a trabajar los próximos minutos. ¿Les parece? En la palabra conocimiento, en la palabra conocimiento. No es una palabra que aparezca en este pasaje que hemos leído, no aparece en ningún momento la palabra conocimiento, pero nos habla puntualmente acerca del conocimiento. Y para esto quiero hacer una breve introducción rápida y responsable. Necesitamos discernir entre los apóstoles de las Escrituras al apóstol Pablo. No hay mejores apóstoles o peores apóstoles, solo hay apóstoles con más luz. No es que Pablo es mejor apóstol que Pedro, o Pablo mejor apóstol que Santiago, o Pablo mejor apóstol que los 12 apóstoles del Cordero. No, pero la diferencia de Pablo a los demás apóstoles es su medida de luz, su medida de entendimiento. Y comprender esto nos es muy importante porque a los primeros apóstoles, como muchos de ustedes saben, se los llamó los apóstoles del Cordero. ¿Se anima a repetir conmigo? Los apóstoles del Cordero. ¿Quiénes eran los apóstoles del Cordero? Los que habían caminado con Jesús. Los que conocieron a Jesús según la carne. Los que convivieron con un Jesús judío. Los que convivieron con aquel Jesús que tenía que cumplir la ley. Con aquel Jesús que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. La que nunca quebrantó ninguna ley. Las únicas leyes que Jesús quebrantó fueron las tradiciones de los antiguos.
Jesús no quebrantó ninguna ley. Él vivió obedeciendo a la ley de Dios, porque de hecho la ley de Dios era la imagen de Jesús en piedra. Por eso la ley es buena, por eso la ley es santa, porque la ley dada a Moisés era la imagen misma del Señor Jesús, pero en forma de piedra. Lo que va a venir ahora en Jesús ya no es la ley en piedra, sino la ley del Espíritu de vida, que es Cristo e impartido en nosotros, como nos fue enseñado recién, en gracia. Ya no para mostrarnos una piedra fría, distante y externa, sino para desarrollar en nosotros la misma ley de Dios, pero ya no por fuerza, sino por la gracia de Dios. Por eso es que nosotros hoy podemos agradar a Dios, porque la gracia de Dios que está en nosotros es la que le agrada. No somos nosotros, es la gracia de Dios. ¿Por qué me conviene que la gracia aumente? ¿Por qué me conviene entender la gracia de Dios? Porque no somos nosotros tratando de agradar a Dios con nuestra capacidad, sino que es la gracia de Dios que responde por nosotros a Dios mismo. Y esa es la esperanza de la gracia, que cuando más crece, más le agradamos. Entender la gracia de Dios es un asunto serio, pero esta noche, los minutos que tengo, quiero aprovecharlo para hablar acerca del conocimiento. El conocimiento en las Escrituras es un asunto muy delicado, muy serio. Y es un asunto tan delicado o tan serio que el conocimiento define el tamaño de impacto que tu vida tendrá en la tierra. Miren qué serio que es. Miren qué complicado que es esto y a la vez qué sencillo que es. El Antiguo Testamento se cierra con la participación del profeta Juan el Bautista. El Antiguo Testamento se cierra con la última participación profética, que no es Malaquías, sino Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Su ministerio duró aproximadamente 6 meses. Su ministerio no fue largo, no fue grande, no fue impactante en términos de las grandes cosas que hizo. Su ministerio respondió puntualmente a la obediencia de lo que Dios esperaba de él. Pero mire qué contraste difícil de entender. Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice: de los nacidos de mujer, ninguno es como Juan. Él es más grande que todos los nacidos de mujer. Y uno se pregunta, ¿cómo se puede comparar a Juan el Bautista como, por ejemplo, Moisés, que vivió 120 años y de los cuales 80 años fue procesado tremendamente por Dios, parte de esos 40 en el desierto, siendo devastado y entrenado para lo que iban a ser sus últimos 40 años en el cruce del desierto, con todo el pueblo de Israel? ¿Cómo se puede comparar a Juan el Bautista con Abraham, o con David, o con el profeta Daniel, o con cualquiera de los jueces o profetas del Antiguo Testamento que vivieron muchos años, hicieron grandes obras? Es que Juan tuvo una particularidad que lo hizo diferente a todos los demás. Él vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué fue que Juan, de los nacidos de mujer, fue el más grande de todo? Alguien diga conmigo: por su conocimiento. El tamaño de tu influencia, el tamaño de tu impacto, el tamaño de tu autoridad, el tamaño de lo que vas a hacer los próximos días, tiene que ver con el conocimiento del Hijo de Dios. No con las cosas que tienes o no tienes. No con las cosas que deseas o no deseas. No con las expectativas que tienes del futuro o con la falta de expectativa en el futuro, sino con el conocimiento. 2 hombres fueron llamados muy amados. ¿Alguien se acuerdan quiénes son en la Biblia? El primero, Daniel, muy amado. Y el segundo, Juan. 2 personas que tuvieron una revelación extraordinaria de la persona del Hijo. 2 personas que vieron al Hijo de una forma gloriosa, de una forma maravillosa. Es más corto el libro de Daniel que el libro de Isaías.
Y aún así, la cosmovisión que tiene Daniel acerca del Señor y los últimos días es asombrosa y maravillosa. Por lo tanto, ¿cómo juzga Dios en términos de las personas, en términos del tamaño de su autoridad, el término del tamaño de su influencia, conforme al conocimiento que tienen del Hijo de Dios? ¿Cuál fue la diferencia de los 12 apóstoles del Cordero con Pablo, que no fue uno de los 12 apóstoles del Cordero, sino que Pablo fue el inicio de los apóstoles de la ascensión? Que los 12 apóstoles del Cordero lo conocieron según la carne y les costó entenderlo como resucitado. Pero Pablo no lo conoció según la carne, pero le fue fácil entender al resucitado. Pablo no te hablaría lo que Pedro, lo que Juan, lo que Santiago, no te hablaría de cómo él se sentó a comer, no te hablaría de cómo él hizo la pesca milagrosa, no te hablaría porque él no estuvo allí. Los demás apóstoles hablan del Jesús del bautismo de Juan hasta su sepultura, pero ninguno de ellos puede hablar como habla Pablo acerca de su resurrección. ¿Por qué es importante para nosotros, para usted y para mí, comprender lo que significa esto? Porque esto depende de nuestra fe. Nuestra fe no depende de una historia, sino de una experiencia con el resucitado. A la gente no le faltan historias bíblicas de Jesús. A los creyentes le falta una experiencia genuina con el que murió y con el que resucitó. Ver al que resucitó es más poderoso que leer las historias de lo que Jesús hizo. No es que aquello no sea importante, es importante en su debido orden, pero no podemos quedarnos allí. Esta noche, en los minutos que tenemos, me acaban de apagar el televisor y eso es un problema. Me apagaron el televisor. Esto es como el partido del Mundial de Argentina-Francia. Duró hasta tiempo extra, después vinieron los penales. No soy yo, es Cristo en mí. Ahora, no estamos aquí para defender a Pablo y criticar a Pedro, sino para ubicar en nuestra mente la operación de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia se entiende cuando conocemos al resucitado. Conocer al resucitado es entender la sustancia que tiene la gracia. ¿Se acuerdan las 5 palabras que vamos a estudiar juntos en estos días? Conocimiento, sustancia, administración. ¡Wow! Ya me voy a casa, ya saben. Entonces, ¿por qué es importante comprender qué pasó con Pablo? Pablo tuvo una experiencia con el resucitado. Con el resucitado. Y esa es la experiencia que la iglesia del Señor debe anhelar, debe crecer y debe comprender. La experiencia con el resucitado. La experiencia con el resucitado es la experiencia de la operación de su victoria. Es su posición hoy, es su asignación hoy, es su designación hoy. Hay 10 funciones, lo compartimos en el ambiente de la mesa apostólica. Hay 10 funciones del resucitado que necesitamos conocer. 10 operaciones que se les da como nombre a Jesús para que Él cumpla un oficio importante en estas 10 expresiones. Son extraordinarias y gloriosas. Entre una de ellas se le da el nombre de Cristo. Se le da el nombre de Cristo. A Él se le hace Cristo y Señor después de la resurrección. Llega a su Padre y el Padre ahora lo dice, ahora tú eres Cristo. ¿Y qué era antes? También era Cristo, pero Cristo en nombramiento, no Cristo en función. ¿Se acuerda cuando fue electo el presidente Donald Trump ahora en las elecciones pasadas? El 5 de noviembre. Fue electo. ¿Cuándo él va a tomar su cargo? En enero, el 20 de enero. Así que hay un día donde él es electo como presidente, pero hay un día en que él toma el cargo.
Hay un día que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero hay un día, ese es el nombramiento, pero hay un día en que Él toma el cargo. Y el cargo del Cristo sobre todas las cosas es en la ascensión después de la cruz. Por la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde está Cristo hoy? Gobernando sobre todo. Gobernando sobre tu vida. Gobernando sobre Guayaquil. Gobernando sobre Ecuador. Gobernando sobre América. Gobernando sobre Europa, Asia, África y el Pacífico. Sobre toda la creación, sobre todas las galaxias. Él está gobernando ahora. Si no han explotado los planetas es porque Él está gobernando. Si el sol no ha quemado la tierra es porque Él está gobernando. Si los polos no han enfriado el mundo es porque Él está gobernando. Si todavía estamos vivos es porque Él está gobernando. Él está gobernando. No todos lo reconocen, no todos se sujetan y así les va en la vida. Así les va en la vida porque no reconocen su autoridad. Pero aquellos que hemos reconocido su autoridad, qué bien nos ha ido desde el día que hemos rendido nuestra vida a su señorío, a su gobierno y a su majestad. Ahora, ¿quién no quiere un vencedor que hoy es Señor sobre todo? ¿Quién no quiere? Yo recuerdo la historia del jugador Valencia. ¡Qué jugador! ¡Qué golazo que es! Si hay algún colombiano aquí, perdónenme. Grité ese gol con alma y vida por dos razones. La primera, porque íbamos a estar aquí esta semana y nos vamos a poner la camiseta de Ecuador. Yo predicaremos. Ahora, primero eso. Y lo segundo, porque bajaron los 3 puntos a Colombia y no nos alcanzó. Pero recuerdo los momentos en que Valencia no jugaba bien. Recuerdo los momentos donde el periodismo ecuatoriano defenestraba a ese jugador. Pero el Valencia que tenemos hoy pasó por un proceso. Maduró y creció. Y se mandó una jugada mejor que Messi. Bueno, casi Messi. Una jugada impresionante. A lo Maradona, a los ingleses. Una cosa espectacular. Perdón las damas por este momento futbolístico, pero es algo entre los muchachos que no puede faltar. Ahora, quiero pensar esto. ¿Quiénes no se quedarían solo con la imagen de Valencia haciendo el gol del día martes? Sin embargo, Valencia es Valencia en todos los procesos que él tuvo que pasar. Y lo mismo nos pasa con nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos un Señor vencedor, pero no queremos pasar por donde Él pasó. ¿Y cómo ver al resurrecto? ¿Cómo ver al que fue resucitado si primero no vemos al que fue crucificado? ¿Y cómo ver al que resucitó si primero no vemos al que fue sepultado? Así que conocimiento es importante en su debido orden y función. No podríamos conocer al Cristo resucitado si primero no conocemos al Cristo que estuvo antes de la fundación del mundo con su Padre, en quien ustedes y yo estábamos antes de los lomos de nuestro Padre, antes que en el útero de nuestra madre. Nosotros fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Yo necesito recordar dónde estaba antes de que la tierra fuera hecho. Porque si yo recuerdo dónde estaba, mi pasado se resuelve rápido. Hay personas que viven mucho del pasado porque no recuerdan su origen. Cuando usted sabe que estuvo antes de la fundación del mundo con Cristo, a usted ya no le importa por los procesos que tuvo que pasar para llegar aquí, porque usted fue amado antes de la fundación del mundo. Si tu papá no te amó y si tu mamá no te amó, más mérito tiene el amor de Dios sobre tu vida, porque naciste igual. Si no fuiste deseado, por favor, pensalo. Pensalo desde la mente natural o pensalo de la mente espiritual. Si no fuiste deseado, ¿por qué estás aquí? ¿Porque fuiste un error? No, porque Dios te deseó. Y Dios quiso traerte a la existencia, aunque los hombres no estaban pensando en ti. Así que no hay cómo llorar el pasado cuando recuerdo cómo fui amado antes de la fundación del mundo. Necesito conocerlo a Él, quién es Él antes de la fundación del mundo. Segundo, desde la caída del hombre, cómo fue anunciado nuestro Señor. ¿De qué forma fue anunciado?
en forma de sacrificio de animal, en forma de arca, en forma de tabernáculo. De cuántas formas Él fue anunciado, de cuántas maneras. De hecho, todos los sacrificios del Antiguo Testamento no es para honrar a los hombres. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento es para ver a Cristo anunciado en esos sacrificios. Le hemos dado tanto prestigio a Abel por su sacrificio y hemos dicho que Abel era mejor que Caín. Pero la diferencia de Abel es que él supo interpretar que lo que le daría placer a Dios sería la sustitución de otra vida. Abel no se presentó con su propia vida, Abel se presentó con la vida de ese animal. Pero Caín se presentó con los frutos de su propio esfuerzo. Es diferente. Desde ahí en adelante se entiende que lo que Abel ofreció fue nada más y nada menos que proféticamente la obediencia de Cristo. Cada uno de los sacrificios del Antiguo Testamento no es para exaltar a Noé. ¡Wow! ¿Viste lo que ofreció Salomón? ¿Cuánto manoseo se hizo a la ofrenda de Salomón, que ofreció 1000 bueyes? Y dice que los 1000 bueyes le ofreció a Dios y por eso Dios le dio la sabiduría que le dio. Y 1000 en la Biblia es un número incontable. La expresión 1000 no es después de 999. 1000 representa algo que no se puede contar. Y 1000 tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor. ¿Y quién contará sus generaciones después de Él? Todo tenía que ver con Cristo. Yo recuerdo haber estado en una reunión de un apóstol. Dijo: hermanos, ¿quién tiene $1000 para que Dios le dé sabiduría como a Salomón? ¿No? ¿Por qué eso? Porque cuando no se ve a Cristo en las Escrituras, se usará las Escrituras para intereses personales. Eso tenía que ver con algo mucho más poderoso. Tenía que ver con qué me pasa cuando encuentro el sacrificio del Señor, que es un sacrificio eterno, incontable. Y así podríamos continuar estudiando cada uno de los sacrificios como un anuncio profético del sacrificio de nuestro Señor. Y oro que Dios levante muchos predicadores y predicadoras aquí, que cuando hablen de Moisés, que cuando hablen de David, no exalten a los hombres, sino que entiendan que anunciaban proféticamente el sacrificio por excelencia. El sacrificio que destronaría las tinieblas para siempre, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Conocer ese aspecto de las Escrituras es fundamental. Después, conocerlo en la carne. ¿Es importante conocerlo en la carne? Claro que sí. Es esencial ver que todos los días de su carne Él vivió para una sola cosa, para la obediencia a su Padre. Y en eso se asemeja a nosotros. Nosotros en esta tierra no estamos para estar bien. No vivimos para que nos vaya bien. Claro que incluye, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero muchos, queriendo que les vaya bien, solo buscan a Dios para que Dios los ayude y no para que los gobierne. Y es imposible que te vaya bien si Dios no te gobierna. Dios es mucho más que un ayudador, es un ayudador. Pero lo primero que es para nosotros es Rey y Señor. Si no es Rey y Señor, muchas de las cosas que nos pasan en la vida no tendrán que ver con Él. Pero yo oré, apóstol, yo ayuné. Sí, pero a Dios no se le tuerce la mano. O hacemos su voluntad o no la hacemos. Eso es muy delicado. Conocer a Jesús en la carne. Conocer a Jesús en la cruz. ¿Cuál fue el momento más intenso, más doloroso, más profundo de lo que pasó en la cruz? Para algunos de nosotros humanamente serían los golpes, las escupidas, las vergüenzas. ¿Cuál fue el momento más terrible donde las tinieblas se manifestaron en contra de Él con tanta violencia, con tanto poder? En el campo de lo emocional. Y fue cuando Pedro le dijo: ten consideración de ti mismo. El momento más fuerte no fue cuando le pusieron la corona de espina. El momento más fuerte no fue cuando le golpeaban en el rostro y decían: profetiza quién te golpeó. El momento más fuerte fue cuando uno de sus discípulos
que llevarían adelante la continuidad de ese sacrificio, usado por Satanás, le dice: mírate a ti mismo, no vayas a la cruz. Y hermano, las palabras más poderosas contra Jesús la dio una persona que amaba a Jesús, pero estaba en desintonía, ¿está bien? Desintonizado con el gran propósito de su muerte. ¿Y contra qué atentó? Porque una cosa es que le golpeen en la cara, otra cosa es que le golpeen en el cuerpo, otra cosa es que le golpeen. En este caso fue un golpe estratégico. Fue: considérate a ti mismo. Y es el punto donde muchos creyentes ceden. El momento de tu mayor victoria y del encuentro con la mayor autoridad en Cristo puede perderse cuando, en lugar de mirarlo a Él y mirar su propósito, me miro a mí mismo. Solo los huérfanos se miran a sí mismos, y el domingo hablaremos de esto. Los hijos no se miran a sí mismos, los hijos miran al Padre. Dame los bienes que me pertenecen. Y se fue lejos. Los hijos siempre están mirando al Padre. Él no podía mirarse a sí mismo porque el hijo estaba mirando al Padre. Y el hijo dice: la copa que el Padre me ha dado de beber, no la he de beber. La trampa más fuerte donde puedes caer en la vida es cuando escuchas a alguien bien intencionado y hasta tal vez que te quiera mucho decirte: no, pero tú tienes que pensar en ti. Y es justamente pensando en nosotros que tomamos las peores decisiones. Necesitamos a alguien que nos haga volver en sí y que nos recuerde todo el tiempo que no se trata de nosotros, se trata de Él. Es doloroso, pero nos hace bien. Nos hace bien cuando alguien nos diga: te estás haciendo demasiado el víctima. Y tú no eres víctima, tú eres justo, justificado pues por la fe. Tienes paz para con Dios, permanece bajo su autoridad. Ahora, conocerlo a Él nos va transformando de lo que vamos conociendo de Él. Por eso conocer al encarnado es importante y fundamental. Luego conocer al que fue sepultado, al que desaparece, al que deja la tumba vacía, y luego conocer al que fue resucitado. El apostolado que Pablo propone, el apostolado que Pablo presenta, el apostolado que Pablo define, es un apostolado que no depende de nada más que de la gracia. Sé que es un absoluto demasiado grande, pero debo decirlo. Que no depende nada más que de la gracia. Que no depende de otra cosa, porque en la gracia están todos los elementos de Dios introducidos allí. Es como si esta noche tomáramos una semilla de cualquier vegetal que usted quiera. La semilla del vegetal que tiene más propiedades. ¿Cuál se acuerda usted de una semilla que tenga muchas propiedades? Zanahoria, chía, kiwi, quinoa, perdón por decirlo en inglés. Me salió más en aborigen que en inglés. Quinoa, pero bueno. Todas las propiedades de Dios, todos los atributos de Dios, toda la naturaleza de Dios nos es dado en forma de gracia. ¿Se anima a notarlo? Todas las propiedades de Dios, todos los atributos de Dios, toda la naturaleza de Dios nos es dado en forma de gracia. Y esa gracia viene como una semilla. Cuando ustedes y yo crecemos en gracia, estamos creciendo en todo lo que Dios es. Cuando en nosotros crece la gracia, está creciendo todo el carácter de Dios. Está creciendo todo lo que Dios es dentro nuestro, y eso es extraordinario.
se va desenvolviendo como una semilla que se transforma en tallo, como un tallo que se transforma en tronco, como un tronco que se transforma en árbol, un árbol que se transforma en hojas, que se transforma en frutos. Todo estaba en la semilla, absolutamente todo estaba allí. ¿Sabía usted que dentro suyo tiene toda la santidad de Dios? Pero está por gracia. ¿Sabía que dentro suyo está todo el amor de Dios? Pero está en forma de semilla. ¿Cómo hacemos que desaparezca lo que impide que asfixie esta semilla? ¿Qué impide que esta semilla se rompa? ¿Qué impide que esta semilla crezca? ¿Qué impide que esta semilla se manifieste? Y esa es la predicación del Evangelio. El Evangelio va limpiando el camino para que la semilla crezca. No para que usted mejore, sino para que esa vida crezca dentro de usted. Ponga su mano aquí en el pecho, por favor, y disfrute este momento conmigo. La plenitud de Dios está en mi espíritu. Ahora dígalo como si lo creyera. La plenitud de Dios está en mi espíritu. Toda la justicia de Dios ya está dentro tuyo. Toda la santidad de Dios ya está dentro tuyo. Toda la realidad de Dios está dentro tuyo. Lo que está pasando ahora es que Dios está quitando lo que impide que esa semilla crezca. Dios, dame más amor. No, Él no te va a dar más amor. Lo que Él va a pedirte es que renuncies a aquellas cosas que impiden que el amor crezca. ¿Qué cosas están asfixiando el amor que ya está dentro de ti? ¿Qué cosas están impidiendo el amor que ya está dentro tuyo? No le pidas a Dios más paz, sino pídele a Dios discernimiento para quitar las cosas que están obstaculizando el aumento de esa paz. Todo lo de Dios ya está dentro tuyo. Y esto es glorioso. ¿Cómo nos fue dado todo esto? Nos fue enseñado recién por gracia. En la gracia está absolutamente todo. La pregunta que me hago y les hago es, ¿por qué a algunas personas les cuesta creer esto? No es una cuestión de maldad, es una cuestión de ignorancia. ¿Cuántos creen que cuando Jesús caminó sobre la tierra, en Él habitó la plenitud de Dios? ¿Puedo formular la pregunta otra vez? ¿Cuántos creen que cuando Jesús caminó en la tierra, en Él habitaba la plenitud de Dios? La Escritura dice eso. En Colosenses capítulo 2 dice que Jesús no solo es la imagen del Dios invisible, sino que en Él habitaba la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios estaba en Él. Y caminó en Él. Y cuando Jesús caminaba, la plenitud de Dios caminaba en Él. Como Dios es espíritu, esto es fácil. Si fuera algo material sería difícil. ¿Por qué? Porque usted puede poner una cierta cantidad de sandías en un camión. Puede colocar una cierta cantidad de bananas en un camión. Pero ¿cuánta cantidad de Dios puede habitar en un hombre? Es que Dios es espíritu, es infinito. Así que Dios habitaba en Jesús en forma de espíritu. Cuando la gente tocaba a Jesús y sabía que había algo más en Él, la gente absorbía algo que estaba dentro de Jesús, que se llama la plenitud de Dios. Señores, cuando Jesús caminó en la tierra, Dios caminaba en la tierra. La plenitud de Dios, imagínese por favor, oro a Dios que nos alumbre los... La plenitud de Dios caminando en la tierra, la plenitud de Dios. Y Él dijo a los discípulos, me voy. Y los discípulos dijeron, no. Imagínense, todas las cuentas bancarias estaban en crisis. La de Jesús siempre funcionaba. Todo el tiempo se cortaba la luz en los días de Jesús, pero Jesús era la luz del mundo. O sea, Jesús parecía McDonald's, abierto las 24 horas, siempre tenías comida. Siempre. Claro, ¿qué te vas a querer ir? ¿Qué vas a querer dejar ir a Jesús? Si Jesús era la garantía de paz, de alimento, de seguridad, de salud, si había una enfermedad la sanaba. O sea,
¿Qué querría alguien que Jesús se vaya? Si tenés a alguien así, ¿qué lo vas a dejar ir? Los discípulos dijeron, no te vayas, Señor, no te vayas, no te vayas. Tenerte a ti es tener el cielo en la tierra, tenerte a ti es tener a Dios entre nosotros. No te vayas, tenerte a ti es tener a Emmanuel con nosotros, no te vayas. Y él le dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué, Señor, nos conviene? Si tú te vas, te perdemos. Él dijo, no, si yo me voy, volveré, pero no para estar con ustedes, sino para estar dentro de ustedes. Para estar dentro de ustedes. Así que lo que antes hacía afuera, ahora lo voy a hacer desde adentro. Pónganle un poquito más de emoción, porque si no el gol de Valencia va a parecer más grande que la victoria de la cruz. Todo lo que Jesús hacía afuera, ahora lo va a hacer adentro, dentro de los discípulos. Ahora parece que lo está creyendo. En un momento determinado, el primer milagro apostólico no fue el fruto de una oración. Cuando se acercan al paralítico que hacía 40 años que estaba en esa condición, le dijo, míranos atentamente, y no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, porque ahora habitaba en ellos la misma plenitud que habían visto que habitaba en Jesús. Ahora estaba habitando dentro de ellos. Reconocer lo que tenemos dentro. Reconocer lo que habita dentro de nosotros. Pero ¿quién nos ha dado esa vida sino el resucitado? ¿Por qué la primera palabra es conocimiento? Porque si no conocemos al resucitado, la gracia quedará en una canción, en una predicación, en una enseñanza o en el inicio de la salvación. La gracia simplemente será algo que Dios nos dio. Pero cuando conocemos al resucitado, nos damos cuenta que Él se está dando, el resucitado se está dando. ¿Y cómo se da? Se da en gracia. Se da en gracia. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si alguien tocara al resucitado hoy, ¿qué saldría de él? Gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es todo lo que es Dios, envasado en un vaso de barro llamado Alberto, María, Pedro, Juan, Santiago, José, Ernesto. Ponle tu nombre, porque Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios que habita en la eternidad, ahora habita dentro de ti con toda su plenitud. Conocer al resucitado es conocer lo que tengo dentro. Conocer al resucitado es conocer lo que Él me da continuamente. Sé que es una palabra muy absoluta y a veces los absolutos son mal usados gramaticalmente y generan una imaginación inapropiada en los creyentes. Pero déjeme decirle esto y tendremos tiempo para construirlo. Si hoy tuvieras que pedirle algo a Dios sin entendimiento, estoy seguro que le pedirías muchas cosas. Pero si conocieras al resucitado, solo le pedirías una cosa: gracia. Pablo estaba siendo avergonzado, abofeteado por Satanás. Y él dice: 3 veces te he pedido por esto. 3 veces he rogado que me lo quites. Y Dios le responde: mi gracia te es suficiente. Si después de estos días nuestras oraciones entraran a un nivel de mayor entendimiento, usaríamos las oraciones de manera más eficiente y veríamos resultados más poderosos. La iglesia no necesita muchas cosas. La iglesia necesita gracia. Pero ¿cómo va a valorar la gracia si no conoce al que la dispensa? ¿Y quién es el que la dispensa? ¿El Jesús anunciado? No. ¿El Jesús encarnado? No. ¿El Jesús crucificado? No. El Jesús resucitado.
Es el que resucitó, el que me da de Él mismo. Y lo que me da se llama gracia. Esas 10 exposiciones que escuchamos recién pueden ser para algunos de nosotros materia de trabajo los próximos meses con mucho tiempo. Materia de mucha investigación de qué es lo que hemos recibido. Me llama la atención, si usted quiere leerlo conmigo, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Llama mucho la atención lo que hicieron los primeros apóstoles en relación a este conocimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Miren lo que dice uno de los primeros apóstoles, o el primero de los apóstoles, acerca de la gracia y los profetas. ¿Lo tienes? Los profetas que profetizaron de la gracia que destinada para ¿quiénes? Para nosotros. Los profetas que profetizaron, ¿qué hicieron ellos? ¿Lo vivieron o lo profetizaron? Lo profetizaron. ¿Destinada a ellos? No a nosotros. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Para ellos, la gracia era la salvación. Pero lo que llama la atención es que ellos investigaron algo que no era para ellos. Y mayormente lo que no es para nosotros no suele tener mucho valor. Me parece que si usted no tuviera la profesión de médico, o si no tuvieras una persona con cáncer en tu familia, es probable que nunca investigues sobre cómo curar el cáncer. Porque lo que no te atañe directamente a ti no te llama la atención. ¿Tiene sentido? Mayormente uno investiga de las cosas que está viviendo. ¿Quién de nosotros estudió sobre el COVID antes del COVID? Pero cuando nos agarró ese miedo de irnos, todo el mundo estudiando sobre el COVID y ahora todos somos expertos, recibidos hasta en graduación de COVID. La gracia no era para ellos y la investigaron. Y descubrieron que no solo era gracia, que esa gracia era la salvación plena y absoluta. Y no era para ellos, y la investigaron. ¿Por qué vamos a pasar 4 días aquí? ¿Por qué estamos pasando en el CA? ¿Por qué estamos pasando tanto tiempo investigando? ¿Por qué es más fácil? Escuchen, esto es muy violento, pero escúchalo bien. Es más fácil para un pastor hacerte dependiente de él y hacerte un esclavo evangélico que hacerte un entendido de la gracia y que dependas de la gracia. Y entonces que seas libre por la gracia de Dios. Quien quiere manipularte jamás te enseñará sobre la gracia. Porque no hay nada que haga más libre a un ser humano que la gracia de Dios. Escuchamos esta noche que la gracia te va a dirigir, que la gracia te va a guiar, que la gracia te va a enseñar, que la gracia te va a llevar a la madurez. Es muy profundo entender acerca de la gracia. Si ustedes miran detenidamente el verso siguiente, el verso 11, ¿cuántos ya tienen hambre? Les veo así algunos con rostro de pollo, pescado, pasta. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Después del lunes sí, hermano, pero estos días hagamos dieta. Verso 11, por favor. Escudriñando, ¿qué persona? ¿Qué era la gracia para ellos? Una persona. ¿Qué era la gracia para ellos? Salvación. ¿Qué era la gracia? ¿Qué era la salvación? Una persona. Siempre es una persona. Siempre es una persona. Una persona anunciada, profetizada, encarnada, crucificada, resucitada. Una persona. ¿Qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? ¿Cuál es el orden? ¿Pone primero la gloria que vendría o los sufrimientos? Los sufrimientos. Por eso le decía recién, cualquiera quiere sacarse una foto hoy con Valencia. Después del martes, soy amigo de Valencia, pero cuando Valencia no metía ni un gol y en un arco de rugby,
Pasaba Valencia, no, ese es un patadura. Con cariño, Valencia, si me estás mirando, te amo. Por si me estás mirando. Ahora, ¿quién quiere pasar por los sufrimientos de Cristo? Sin embargo, somos participantes de esos sufrimientos. Pero no es lo mismo sufrir sin gracia que sufrir desde la gracia. Es extraordinario. Porque cuando se sufre desde la gracia, se disfruta el sufrimiento. Si hay algún psicólogo aquí, me va a tildar, pero no hay problema. Experimenta la gracia y hablaremos juntos. Porque la gracia le da sentido a los sufrimientos. La gracia le da valor a los sufrimientos. La gracia le pone precio a los sufrimientos. ¿Y cuál es el precio del sufrimiento? El perfeccionamiento de los santos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Para los que pasan los sufrimientos sin gracia se victimizan. Desde la gracia sabés que Dios tiene propósito y es perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Tiene que ver desde la gracia. Es desde la gracia. Pero claro, todo esto pertenece a un conocimiento. Sigan leyendo conmigo, por favor. Y las glorias que vendrían tras ellos, a esto se les reveló, a los profetas del Antiguo Testamento, que no para sí mismos, sino para nosotros, que hacían, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es extraordinario lo que la Escritura nos está poniendo aquí, porque aquí aparece la tercera palabra. ¿Cuál era la primera palabra? Conocimiento. La segunda palabra, sustancia. Y la tercera palabra, estamos en la palabra conocimiento. Ya llegaremos mañana a la palabra administración. Estamos en conocimiento, conocerlo, dedicar nuestra vida para conocer al Señor. ¿Por qué Pablo tiene tantos libros en la Escritura? Porque el que en parte conoce, en parte anuncia. El que en parte conoce, en parte profetiza. Pero cuando venga el conocimiento perfecto, lo que es en parte se acabará. Hay una generación que va a hablar desde el conocimiento que tiene del Hijo de Dios. Y ese conocimiento será tu influencia. Ese conocimiento será tu autoridad. Ese conocimiento será la experiencia real del cielo en la tierra. Ese conocimiento es el que hará que Dios te saque del anonimato y te ponga en escenarios de transformación para la gloria de su nombre. Es el conocimiento de la persona del Hijo de Dios. Los reyes llamaban a Pablo para que le hablen del Señor. Háblanos del Señor. La reina de Inglaterra llamó a Billy Graham para que le hable del Señor. No llamó a cualquiera, llamó a alguien que le conociera. Hermanos, los presidentes tienen hambre de Cristo. Los gobernadores, los diputados, los senadores. Hay personas en toda la tierra que tienen hambre de Cristo. No tienen hambre de hoja, no tienen hambre de tinta, no tienen hambre de Biblias de cuero, ni de Biblias doradas, ni de Biblias con letras de oro. Tienen hambre de Cristo y solo Cristo puede saciarle. Y donde encuentren a alguien que conozca al Señor, las personas se abrirán. Las personas no quieren doctrina, las personas quieren a Cristo. Las personas no quieren tu conocimiento, lo quieren a Él. Cuando alguien que lo conoce habla, emana un olor de ese conocimiento. Emana un aroma que no se puede explicar. Este hombre le conoce, esta mujer le conoce, es diferente. Habla distinto, tal vez se coma las heces, tal vez no tenga un buen discurso, tal vez cometa algunos furcios, algunos errores gramaticales, pero cuando abre la boca, vida sale, un conocimiento sale de él que vale la pena capturar. Señores, ¿qué rey, qué gobernante aceptaría que una persona con harapos, personas con barba desprolija, personas sucias se presenten delante de ellos en sus palacios para hablarles de Cristo? Porque había un olor más grande que el de la presión y era el olor de su conocimiento. Y saben, hay algo poderoso que está pasando en esta generación, que desde niños hasta ancianos se está levantando una generación que tiene hambre por conocerlo a Él. Que pase lo que pase, yo quiero conocerte.
Algunos están buscando la Biblia como si fuera un libro de suerte, como si fuera como si fuera un libro de superstición, como un amuleto, ¿no? Tratando de buscar algo. ¿Qué tiene Dios para mí? Lo que tiene Dios para ti ya te lo dio y es su Hijo. Y cuando tú conoces a su Hijo, sabe todo lo que tiene, porque tú eres heredero de todo lo que está en Cristo. Oh, ¿quién eres tú, mi hermano? ¿Quién eres tú, mi hermana? Tu familia no te podrá definir. La gente no te puede definir. Tu pasado no te puede definir. Lo que tienes como bienes materiales o lo que no tienes no te puede definir. La gente puede llamarte de muchas formas, pero Dios te llama de una sola. Dios dice, tú eres mi hijo y eres mi heredero. Y la herencia que Él te dio fue su Hijo. Algunos lo menosprecian porque no saben lo que hay en su Hijo. Algunos lo descuidan, lo ignoran, lo dejan de lado porque no sabe lo que hay en su Hijo. Y en esto sí hay que volverse experto. Si aquellos profetas se volvieron expertos de algo que no era para ellos, ¿cuánto más nosotros deberíamos ser expertos en el conocimiento de la gracia, que es la vida del resucitado? Me llama la atención acerca de ese hombre que trabajaba con perlas preciosas, ¿se acuerdan? Esa parábola tan extraordinaria. ¿Está en tu Biblia? En mi Biblia está un hombre que... El mercader, ¿no? Gracias. Es que no me acordaba el nombre. Estaba tratando de ver si alguien me tiraba por ahí una ayuda. Para cualquier persona que pasaba por ahí, lo que había ahí era insignificante, hasta que pasara un especialista. Ese árbol igual que los demás, esa perla igual que los demás, hasta que pasó un especialista. Y cuando el especialista lo vio, dijo, prefiero quedarme con esta y perder todas las demás. ¿Pero por qué ese hombre hizo eso? Porque era un especialista. Era un conocedor en perlas preciosas. Solo alguien que sabe el valor de esa perla vendería todo lo que tiene y se quedaría solo con esa perla. Sé que es muy difícil para muchas personas pensar que en Cristo lo tenemos todo, pensar que en Cristo estamos completos, pensar que Cristo es todo para nosotros. Porque hasta que no nos volvamos especialistas, pensaremos que necesitamos a Cristo y la familia, Cristo y el trabajo, Cristo y un ministerio, Cristo y muchas cosas. Hasta que comenzamos a investigar diligentemente y a conocer al Hijo de Dios. Comenzaremos a decir, como millones han dicho en estos 21 siglos, estoy dispuesto a perderlo todo por el Señor. Hasta que no me vuelva un especialista, y este es el punto del primer mensaje, en el conocimiento de su persona, es probable que no le termine dando el valor suficiente a Cristo y a su vida en mí. Si comenzara a dedicar más tiempo, no solo cantarlo en las reuniones, a dedicar más tiempo. Señor, pase lo que pase, yo quiero vivir para una sola cosa. Quiero vivir para conocerte. Sé que hay familias que mantener, que hay que estudiar, que hay que trabajar, que hay que pagar impuestos. Sé que tenemos mucha responsabilidad en la vida. Pero hay hombres y mujeres en la Biblia que lograron identificar una sola razón para la que vivir. El Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová, una cosa, y esta buscaré. Una cosa. El hombre que lo tenía todo se dio cuenta que nada te sacia. Pero esa cosa que él estaba dispuesto a buscar es lo que sería la satisfacción de su alma. Había vencido ya a todos sus enemigos.
una sola cosa. Cuando Jesús tiene que hablar con Marta y con María, Jesús dice de María, ella ha tomado la mejor parte, porque ella ha buscado una sola cosa. Cuando Pablo dice en Filipenses capítulo 3, porque una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia el conocimiento más excelente de Cristo Jesús. Conocerle a Él no es una cuestión de ministerios, hermano. No, yo tengo que conocerle porque voy a ser pastor. Yo tengo que conocerle porque voy a ser profeta. Yo tengo que conocerle porque voy a ser evangelista. No. Tienes que conocerle, y no lo digo en forma imperativa, sino en ruego, en súplica, porque es probable que se nos pase la vida sin disfrutar lo que pasó en la cruz, sin entender qué nos fue dado en ese sacrificio, sin comprender lo que nos fue proporcionado en ese sacrificio. ¿Hasta dónde llega la religión con el sacrificio de la cruz? Hasta la sanidad de los enfermos. ¿Hasta dónde llega el sacrificio de la cruz para la religión y las tinieblas? Hasta el perdón de tus pecados. Pero no nos permitirá ir más de allí. ¿Por qué causa? Porque ni las tinieblas ni la religión quiere que tú sepas que todo lo que es Dios está dentro de ti. ¿Por qué causa? Porque fuiste diseñado para ser la expresión de Dios en la tierra. Porque fuiste diseñado que a la hora de abrazar a alguien, sin decir demasiado, algo salga de ti a su favor. Que al tomar un café él sea sanado. Que al estar en una clase de la universidad, estés dando una clase y algo salga de ti y produzca algo en las personas, porque tú no eres lo que se ve en el espejo. Tú eres la plenitud de Dios caminando en la tierra. Eres la plenitud de Dios. Por lo tanto, si tu nariz es grande, o tu oreja es grande, o tu rostro está chueco, o si tienes más arrugas, o si hay cosas que aparentemente te descalifican ante los ojos de los demás, no importa lo que otros descubran de ti, es lo que tú descubres de ti al conocerlo a Él. Su resurrección metió su plenitud dentro de ti. Metió todo lo que Él es dentro de ti. ¿Quieres mover tus manos por un momento y disfrutar este momento? Conocer al resucitado es comprender todo lo que fue metido dentro de nosotros. ¿Y sabe lo que va a hacer el legalismo y lo que va a hacer la ley? Hacernos ver los errores, hacernos ver nuestras faltas, hacernos ver nuestras equivocaciones, aún los que cometemos hoy. Pero yo tengo que decidir si me voy a ver a mí o si lo voy a ver a Él en mí. Mañana explicaremos que Él crece en medio de tus fracasos. ¿Te animas a entregar esta profecía al que está al lado tuyo? Él crece en medio de tus fracasos. Porque a menos que fracases, no dependerás de su gracia. Yo puedo, Señor. Yo no te negaré. Yo no seré como María, no seré como Pedro. Y al ratito, y entonces ya cuelgo los guantes. No, Señor, esto no es para mí. Esto es para el pastor, esto es para la pastora, para los líderes. No es para mí, sí es para ti. Pero tienes que saber que Él crecerá en medio de tus fracasos. Porque tus fracasos lo que servirán es para que te rindas. No viene de afuera el río. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. De su interior. Él no estará dentro tuyo, Él ya está. Y no porque lo merezcas, lo escuchamos esta noche. Él está porque quiso estar dentro de ti. ¿Qué vio en ti? No tengo la menor idea. Solo quiso estar. Solo quiso estar.
Pero Señor, tú sabes, sí. No me hagas la cancioneta del hijo pródigo. ¿Se acuerdan cómo volvió? Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Iba pensando, le diré, hazme como a uno de tus jornaleros, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando se encuentra con el padre le va a decir, Padre, y el padre dice, cállate, ni me hables de jornalero, porque vos sos hijo, no sos jornalero. ¿Saben? Es maravilloso que... ¿Por qué nosotros pensamos que Dios quiere hablar de nuestro pasado cuando Dios no quiere hablar de nuestro pasado? Dios no quiere ponerse a hablar de todos los errores que cometimos, de todos los fracasos. Prepárese porque ahora vamos a terminar con una bomba espiritual a nuestro ego religioso. ¿Les parece? Vamos a ir con una bomba espiritual que va a explotar con todo y hacer detonar nuestro orgullo religioso. ¿Hay alguno aquí que cuando se portó bien puede orar mejor? Y que cuando se portó un poco mal, solo para saber si hay alguno que... Aunque no levante la mano, la sonrisa te vendió, hermano, ¿eh? Te entregaste con la sonrisa te entregó. ¿Por qué? Porque pensamos que su comunión es con nuestra perfección. Y no es verdad. Su comunión es con su perfección dentro de nosotros. Por eso es que Él se comunica del Espíritu por el Espíritu a tu espíritu en el lugar que ya eres perfecto, porque Él es perfecto dentro de ti. Acompáñame a leer 2 de Corintios capítulo 4. Conocer al resucitado. Pero para conocer al resucitado tengo que ir conociendo cada estadio de su eternidad. 2 de Corintios 4, verso 6. ¿Te animas a leerlo conmigo en voz alta? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Lo lees una vez más? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Algunos han ido alguna vez a un recital? ¿A una obra de teatro? ¿Sobre quién está la luz principal? Sobre el protagonista, sobre el actor principal, sobre el cantante, sobre el vocalista. Cuando Dios usa su luz, no consulta a las tinieblas si las tinieblas le permiten. Cuando Dios usa la luz, Él hace resplandecer su luz en medio de las tinieblas. Escucha, esto es extraordinario. No le pide permiso a las tinieblas. ¿Será que puedo prender la luz? No. Él dio orden que de las tinieblas salga luz. ¿Y sabe qué lugar es ese que está en tinieblas? El corazón. El corazón. El corazón está en tinieblas. Y puede ser que Jesús esté si el corazón está en tinieblas. ¿Puede ser que Jesús esté si el corazón está en tinieblas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y qué es lo que pasa ahora en esta gloriosa operación? Mire detenidamente. Es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Y qué había en nuestros corazones? Tiniebla. ¿Pero para qué? ¿Cómo es tu nombre, mi hermano? Joel. ¿Me pasás mi celular, Jonathan, por favor? Tengo una parte aquí que tiene luz. A ver, mi hermano, no soy dentista, pero abra su boca. A ver. Tiniebla. ¡Opa! Pollo con pata. No, se cepilló los dientes.
Mirá vos lo que hay en el corazón. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Joel. Joel. Mirá vos, Joel, las tinieblas, mentira, engaño, celos, ira. No, la luz no se posa sobre las tinieblas. La luz emerge entre las tinieblas. Porque la luz no está buscando las tinieblas. La luz está buscando un rostro. La luz no busca todos tus pecados. Yo le tenía un miedo a los profetas, porque cuando venían los profetas era sabido que los pecados iban a salir a la luz. Usted que anduvo viendo, usted que anduvo hablando, usted que anduvo robando, usted... Te agarraba un quickie porque vos pensabas que venía para eso. Hermano, ¿quién de nosotros aquí no batalla con cosas? Y no estoy haciendo apología de las tinieblas. Pero la luz no viene a depositarse en mis errores. La luz viene a mostrarme al que está en mi espíritu, por encima de que mi corazón no sea perfecto. La luz quiere que Joel vea, quiero que veas al que está dentro de ti. Quiero que sepas que cuando la luz entre, no vendrá para mostrar tus errores. Los vas a identificar, pero no viene para eso. La luz viene para que conozcas el rostro de Jesucristo, la gloria de Dios que ya está dentro de ti. ¿Qué es lo que debería conocer de mí? Al resucitado. Porque ¿cuál es el trono del resucitado hoy? ¿Te animas a volver a poner tu mano en el pecho? ¿Cuál es el trono del resucitado donde Él está sentado? Acá. Acá. Él está acá. Y enseguida vienen las tinieblas, recordarme todos los errores cometidos, pero yo tengo una decisión. Y la decisión que yo tengo es vivir en esta gracia, no vivirla en mí. ¿Se acuerdan cuál fue la última expresión más violenta de Satanás contra Jesús antes de ir a la cruz? Mírate a ti mismo. No, ¿cómo Dios va a estar conmigo de esta forma? Si yo me conozco. ¿Cómo Dios va a usarme? Nah, si yo me conozco. Si yo sé lo que pensé, lo que hablé, lo que dije, lo que sentí. ¿O estamos demasiado conscientes de nosotros? ¿O por el conocimiento del resucitado comenzamos a estar conscientes de Él? Pedro dijo, no lo que aprendí, no lo que vi a Cristo hacer, lo que tengo te doy. Algunos están tan llenos de informaciones, pero no tienen nada para darle a otros, porque están más conscientes de sí mismo que del Señor. ¿Puedes recordar los últimos 7 días? ¿Cuáles fueron tus conversaciones? Lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú no tienes, lo que a ti te falta, los errores cometidos. Dime cuáles son los últimos 7 días de tu vida en términos de conversaciones y te diré tu conocimiento del resucitado. Porque quien conoce al resucitado pone su mirada en las cosas de arriba. Terminemos con Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Si quiere ponerte de pie, por favor, para que piense que estamos terminando. No, estamos terminando. Colosenses capítulo 3. Si lo tiene, lo leemos en voz alta, ¿le parece? Esto es extraordinario. Si lo tienes, lo leemos por favor juntos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, como dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Se lo resumo y mañana lo ampliaremos un poquito más. Nuestra vida es la vida del resucitado.
Nuestro poder es el poder del resucitado. Nuestra sustancia es la sustancia del resucitado. Todo lo que tiene que ver con nosotros, todo lo que tiene que ver con nuestro pasado, presente y futuro, tiene que ver con el resucitado. Tiene que ver absolutamente con su resurrección, lo que nos fue dado como vida desde el resucitado. ¿Por qué nos conviene conocerle? Porque todos nuestros pensamientos sobre nosotros cambian. Y si cambian hacia nosotros, cambian hacia los demás. Usted va a ver que lo que pensamos de los demás es lo que primero pensamos de nosotros. Esto no son frases para Twitter. Esta es una experiencia de vida. ¿Quieres ministrar al Señor con tus manos alzadas? Abre mis ojos, quiero ver al resucitado. Abre mis ojos, quiero conocerlo. Porque todo lo que hay en Él ahora está en mí. Porque todo lo que Él tuvo cuando caminó en esta tierra ahora está en nosotros y es extraordinario. Necesito conocer al resucitado, necesito, deseo profundamente que mis ojos sean abiertos. Alumbra mis ojos, no quiero depositar mis ojos sobre mí, sino sobre Él. Ayúdame a despersonalizar mi vida, a descentralizar mi vida, a quitarla de mí, Señor, y a crecer hasta el punto que pueda verte con tanta claridad, que pueda descubrir quién soy y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, crucificado, estoy con Cristo y ya no vivo yo, ya no vivo yo. Lo que me hacen no me lo hacen a mí, porque lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora veo todo desde su perspectiva. Ahora veo todo desde sus ojos. Ahora veo todo desde su realidad. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y si no fuera así, por demás murió Cristo. ¿Y cómo menospreciaría la gracia de Dios? Alúmbranos al resucitado. Alúmbranos al resucitado. Porque comemos del resucitado, nos nutrimos del resucitado. Somos suministrados de la realidad del que está sentado en el trono con poder y con autoridad. ¿Creen ustedes que Juan estaba pensando en darnos un versículo bíblico? Cuando Juan escribe en Primera de Juan capítulo 4, verso 4 y dice, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Piensan ustedes que él estaba pensando en darte una promesa bíblica? ¿O él estaba viendo la realidad del resucitado operar en la vida de los creyentes? Señor, sácanos de mí mismo, sácanos de nosotros mismos. Señor, interviene, que nuestra vida pase por una experiencia genuina por la cruz y pueda dejar mi vida sepultada allí para encontrar una vida superior, una vida extraordinaria, una vida nueva, una novedad de vida. Mi amado hermano, puedes pasar toda la vida tratándole de hacer terapia a tu esposa para que crea que tú no eres la persona de antes. Puedes pasar toda la vida haciéndole terapia para que ella piense que ella no es la misma persona de antes. Podemos pasar toda la vida tratando de ver cómo sepultamos nuestra vida, tratando de decirnos entre nosotros versículos bíblicos para animarnos, pero no funciona. Porque esto se vuelve real cuando podemos ver al que fue resucitado. Tienes que desear, y oro con toda la fuerza de nuestro corazón,
Oro que Dios te visite los próximos días con una luz extraordinaria, con una luz que tú tienes que desear, con una luz que la iglesia tiene que desear. No llegué a mostrarles, pero quiero dejarles esto escrito en sus mentes y en sus corazones. ¿Sabe? 1 Corintios 15 fue escrito porque se comenzó a decir en aquellos días que Cristo no había resucitado. Y la batalla más grande que Pablo enfrenta es que él lo vio resucitado. Y él tiene que decirle, si ustedes no creen que él resucitó, vana es vuestra fe. Porque la verdadera vida no es la vida de los 4 evangelios. La verdadera vida es la vida de resurrección. O sea, Dios no te trajo a transformados para mejorar tu pasado, sino para sepultar tu pasado y darte la vida de su resurrección, que es una vida que venció a todo. Venció a las potestades, a los principados, a las religiones, al pecado, a la enfermedad. Lo venció sobre todo. Esa es la vida que te habita. Esa es la vida que nos habita. Es más fácil la religión evangélica, porque siempre recurro al pastor para que me ayude. Y con el tiempo me vuelvo esclavo de los intereses de algún líder evangélico. Cuando conoces al resucitado, ya no eres esclavo de los hombres, eres colaborador con los hombres de la obra de Dios. Cuando tú descubres lo que tiene, nadie más te vuelve a manipular, nadie más te vuelve a usar, nadie más podrá hacer uso de tus errores para gobernar tus pensamientos. Nadie más te recuerda tu pasado para hacerte deudor de tus errores. Hay gente sometida en esclavitud a sus errores y alguien se lo está recordando todo el tiempo. Sí, pero vos hiciste. Porque la mejor forma que tiene para gobernar tu vida es recordarte tus errores. Ese tiempo se terminó. Porque esa persona está muerta con Cristo y ahora tú tienes una nueva vida en Él. Quiero preguntarte algo. ¿Quieres esta vida? La vida de su gracia, la vida de su resurrección. Pídesela a Dios esta noche, por favor. Pídesela a Dios. Dios, dame luz de esta vida, porque la tengo, pero la ignoro. La tengo, pero necesito conocer a aquel que ha resucitado. Escucha el clamor de hombres y mujeres. Escucha el clamor de jóvenes, de adultos, de ancianos, de adolescentes, de niños. Escucha el clamor de caballeros, de damas, esta noche diciendo, quiero conocer su resurrección. Quiero conocer al resucitado. Quiero conocer el poder de su resurrección, que operó en Cristo levantándole de entre los muertos y que ahora opere en nosotros para una vida ilimitada de la plenitud de Dios en nuestros días. Su luz no está sobre nosotros, su luz está en Él, en nosotros. Gracias, 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 gracias. Quiero entregar ya el micrófono, pero con esta luz de entendimiento sobre tu mente y corazón. Todas las películas que hablan de Jesús terminan en su muerte y Él ascendiendo. Porque humanamente no se puede capturar qué pasó después de la cruz. ¿Por qué oramos esta noche que Dios nos dé luz y alumbre nuestros ojos?
Porque todo lo que nosotros somos hoy, lo que tenemos en Él, es todo lo que Él es. Pero necesitamos verlo, porque es viendo lo que somos transformados a su imagen. Sal de aquí no con un buen mensaje, no con buenos mensajes. Sal de aquí con un clamor en tu interior. Quiero conocer el poder de su resurrección y su gracia. Quiero conocer el poder de su resurrección y su gracia y poder de su resurrección. Pastor Vladimir, Pablo, después de 27 años de haber sido predicado por Cristo, él dice: quiero conocer su resurrección y el poder de su gracia. Parecería que esto no tiene límites, señores. Entra más profundo. Pierde conciencia de ti por un momento, pierde conciencia de ti por un tiempo, pierde conciencia de tu pasado, pierde conciencia de lo que la gente dice acerca de ti y lo que tú has creído de ti. Y gana una mayor conciencia del Cristo resucitado. Y estamos en presencia, ya tal vez no solo de un matrimonio de apóstoles, porque lo que estamos compartiendo aquí es lo que hoy estamos compartiendo con los apóstoles. Esto significa que ustedes pueden ser nivelados hacia un lugar muy alto de autoridad para la manifestación de la justicia de Cristo sobre Ecuador y sobre las naciones de la tierra. Retén esto, lo vamos a ver juntos. Dale un buen abrazo al que tenés al lado tuyo, un buen abrazo. Y dile: permanece en esta oración. Conocimiento del resucitado, conocimiento del poder de su resurrección. Muchísimas gracias por recibirnos esta noche y buen provecho para todos.